Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Este es su programa Problemas y Soluciones y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la amargura. No te vayas, quédate con nosotros. Bueno, y este es un tema que vamos a abordar creyendo de que puede ayudar a muchas personas, porque la verdad es de que todos en la vida en algún momento hemos sentido amargura en el corazón. Unas personas quedan lamentablemente estacionadas en amargura por más tiempo que otras y creemos que la palabra de Dios tiene el consejo para poder ayudarnos a salir especialmente de esto que causa tanto dolor y tanta conmoción en la vida de la persona que lo posee. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de algunas raíces que generan la amargura en la vida del ser humano. Antes de ir a las raíces, claro, por supuesto que tiene un origen, pero qué doloroso que es tener la amargura, vivir con la amargura en la vida, causa mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia y no le da una vida a uno que puede disfrutar. Por eso es importante que consideremos este tema y que podamos traer libertad a nuestra vida de la amargura. Entonces veamos algunas de las raíces. Y creo que la principal que se da o la primera que se da obviamente tiene que ser en la niñez. Niñeces que se han vivido tiempos difíciles donde la persona va adquiriendo ese carácter, donde va desarrollando la amargura en su vida. Y uno lo puede ver niños que nunca juegan. En nuestro caso, luego te digo el nombre, pero nosotros conocemos a una persona que desde niña o desde niño nunca lo miramos como reír. Y ahora que ya es una persona mayor, siempre tiene ese mismo comportamiento. Y es como todo el tiempo, cualquier cosa que se dice, siempre se le nota un aspecto de amargura, pero es precisamente porque desde la niñez traía como ese comportamiento. Bueno, los niños no traen ese comportamiento por así nomás. Generalmente, digamos, cuando no se dan las condiciones en los hogares, en la familia, que fomenten en los niños un espíritu, un entusiasmo, sino que más bien hay un ambiente donde más bien se les deprime por las situaciones que pasan muchas veces entre los padres o los maltratos y cosas así. Esas impresiones en la niñez quedan marcadas y marcan a muchas personas para el resto de su vida. Por eso es muy importante que como adultos que estamos a cargo de niños, cuidemos en esta etapa sobre todas las cosas el corazón de nuestros hijos, porque cualquier cosa que se pueda establecer en esa etapa de la vida acompaña al ser humano a lo largo del resto de su vida. Entonces, muchas veces los adultos no nos damos cuenta cómo en nuestro actuar estamos contristando el corazón de nuestros hijos. De hecho, la Biblia dice, padres, no desesperen a sus hijos, no desesperen a sus hijos para que no, dícese, se amarguen, para que no se desanimen. Y esto es algo que pasa mucho en la niñez, ¿no? Entonces, una persona que de la niñez tuvo un tiempo difícil puede tener una raíz de amargura que lo acompañe en la etapa adulta. También otra de las raíces, por ejemplo, de la amargura son las relaciones que fueron dañadas, ya sea en los matrimonios o amistades. Muchas personas caminan en el mundo con grandes resentimientos por relaciones dañadas y caminan con amargura porque no pudieron llevarse bien con personas, digamos, que fueron elementales para el desarrollo de su vida. Y eso se da en cualquier etapa de nuestra vida. O sea, puede ser que haya sido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, cuando uno es adulto, en cualquier etapa puede venir cuando una relación es dañada, afectada, y eso puede causar amargura. Y lo hemos visto, hemos tenido las experiencias cuando algo pasa en nuestra propia vida, que luego sentimos ese peso del daño de esta relación y cómo viene a causar una conmoción interna. Otra de los causales o raíces de la amargura es cuando hay una ambición personal y que no se logra alcanzar. Cuando la persona desea haber sido un abogado, un doctor o cualquier carrera, o también un empresario, tener su propio negocio y de repente se ve relegado a un empleo que no desea
tuvo grandes sueños, pero finalmente no se cumplieron y la persona en su trabajo se le nota la amargura de no poder vivir lo que un día soñó. Y ahí usted puede perfectamente a su alrededor notar de aquellos que decían, yo voy a hacer, y no lo lograron. Y cuando hablamos de ambiciones también podemos llevarlo al plano material. Personas, digamos, que han o quieren ciertas cosas, ciertos estilos de vida, ciertas cosas materiales y no la tienen, y eso causa muchísima amargura. Yo recuerdo en una persona particular en mi vida que cada vez que no había carne, pollo, pescado o cerdo, digamos, en su plato, que solamente había arroz, frijoles o algún tipo de guiso de vegetales, pasaba todo el día amargado. Y yo recuerdo que cuando se le ponía la comida, lejos de agradecerle a Dios por la comida, más bien la tiraba y decía toda la vida lo mismo, y se amargaba, y ya pasaba amargado absolutamente todo el día, porque la expectativa de esta persona era que todos los días tenía que comer carne, algún tipo de carne. Y me acuerdo de que esta persona me decía, yo me siento miserable, me siento como un miserable cuando no hay algún tipo de carne en mi plato, y no me gusta sentirme miserable. Entonces, el haber presenciado esto para mí me abrió los ojos a que hay muchas personas que están amargadas porque la vida no es como ellos quieren, y muchas veces por cosas tan sencillas, digamos, como no tiene la camisa que quiere, el zapato que quiere, o no come la comida que quisiera comer, y se amargan por esas cosas. Claro, algunas ambiciones como ser madre o ser esposa, casarse, quizás aún pueden ser más pesadas, porque también lo hemos apreciado en personas que no lograron tener hijos y se amargaron, inclusive personas que se destruyeron el matrimonio porque la mujer no pudo quedar embarazada. Y por supuesto que son situaciones complicadas, pero finalmente son raíces que provocaron la amargura en la vida de la persona. Otra es los resentimientos. Cuando conocemos personas que les hicieron algo, y solo quiero dejarle bien en claro, tal vez la persona puede tener la razón, puede decir, yo no tuve nada que ver y me hicieron y me lastimaron, y causó un resentimiento en el corazón, lo que dio origen a convertirse en una persona amargada. Entonces, el resentimiento también puede venir a ser un causal, y creo que podría ser uno de los causales más grandes de la amargura en la vida de la persona. Así es. La siguiente, para terminar el tema de las raíces, también hay amargura cuando no nos adaptamos a ciertos ambientes. No siempre en la vida uno está en un lugar donde uno quiere estar, trabaja en el lugar donde uno quiere trabajar, siempre, o vive en el país que quisiera vivir, ¿no? Entonces, muchas cosas de que son ideales para uno, ambientes ideales que de repente uno no puede realizar, causa y genera muchísima amargura en las personas. Quisiéramos hablar algo de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir amargado? Muchas personas han aceptado la amargura como un estilo de vida y no han hecho nada ni hacen nada por erradicar eso de su sistema. Simplemente la aceptaron, la abrazaron, la adoptaron como parte de su personalidad, de su carácter. Dicen cosas como, por ejemplo, así soy yo, y al que no le guste que se aguante, y han internalizado este estado del corazón como algo permanente y propio de ellos. Pero precisamente queremos traer aquí la propuesta de que esto no es algo de que podamos mantener en nuestro corazón y en nuestra vida. Tenemos que expulsarlo y erradicarlo. Entonces, para que usted se dé cuenta de la importancia de hacer esto, vamos a hablar de algunas consecuencias de lo que es la amargura en la vida del ser humano. La primera que queremos mencionar es que le quite el brillo a la vida. Definitivamente que una persona que está amargada es alguien que pareciera que no disfruta de nada, que no hay un buen momento en su vida, y uno puede ver, por ejemplo, tan solo con darse una vuelta en el parque, uno ve personas sentadas ahí y mira que tal vez puede ser problemas, pero el problema le trajo una amargura y están ahí como sin brillo en la vida. Y no solo personas que quizás ni siquiera conocemos, ¿qué tal personas que sí conocemos?
y sabemos que el evento, lo que ocurrió en su vida, le trajo la amargura y que aquel brillo que tal vez tuvo en su juventud o en algún momento que le vimos, de repente desapareció, se fue completamente. Hace un tiempo atrás estaba leyendo la historia de un hombre que fue escogido en el número 1 del draft de la NBA. Es cuando escogen a los mejores jugadores y le llaman el mayor de los fiascos porque se lesionó, nunca pudo jugar. Y lo interesante de este hombre es que cuando obviamente pasó todo esto y esa desgracia, él se volvió una persona amargada, no disfrutaba de nada, pero escuche esto, la persona ganó millones de dólares. O sea, si alguien tiene dinero y le va bien y tiene suficiente para vivir, yo sé que no logró eso, pero finalmente sí ganó. Pero por ese evento en su vida se convirtió en una persona amargada y hoy en día trabaja, ayuda en una universidad, pero se mira a alguien que el espíritu se le fue, precisamente porque perdió el brillo de su vida. Otra de las cosas que, y sobre todo yo creo que esta es la más grave, es que no solamente la amargura nos afecta a nosotros, sino de que daña a las personas que conviven con nosotros, que están a nuestro alrededor, daña relaciones, aún con personas que no tienen nada que ver con el motivo de nuestra amargura. Cuando un amargado entra en un ambiente, ya sea laboral, o sea estudiantil, o religioso, o a donde quiera que el amargado vaya, tarde o temprano comienza a afectar a las otras personas. Entonces, esto es algo que debemos de considerar porque, por ejemplo, yo siempre le digo a las mujeres en consejería, Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar a muchas mujeres y una de las cosas que yo siempre digo, la mujer de una u otra manera es la que pone la temperatura anímica en los hogares. Si hay una mujer feliz, casi siempre el hogar es bastante feliz. La gente que vive en el hogar es bastante feliz. Si hay una mujer que está amargada, generalmente también los esposos y los hijos van a tener como promedio de emoción, de mundo interior, o sea, mundo emocional, la amargura también. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos de que nuestra amargura no solamente nos está afectando a nosotros, sino que afecta a las otras personas. Casi siempre en todas las consejerías de personas que he atendido, que digamos no saben los orígenes de su depresión, siempre hago una pregunta, ¿era tu mamá una mujer depresiva? Y la respuesta casi siempre es sí, mi mamá fue una persona con depresión. A lo que nos lleva a concluir de que muchas veces la depresión es una conducta aprendida. Entonces, cuando hay una persona que está amargada en la casa, está enseñando también a la familia y a todo a ver al mundo a través de sus propios ojos. Cuando hay una persona que está amargada y siempre se está quejando, siempre está criticando a otras personas, de repente usted ve a sus generaciones y lo que esta persona ha producido son personas que también son criticonas, personas que están amargadas, que todo lo ven mal, que a todo el mundo ven mal, que ven el mundo a través de unos lentes muy oscuros. Entonces, esto es algo que debemos de considerar. Cuando hay un amargado en el hogar, generalmente va a afectar también a todos los demás. Otra de las consecuencias es que genera depresión, aumento de peso, o sea, empieza a como a revolver todo nuestro mundo interior, ¿verdad? Entonces veo una persona que está amargada, que tiene depresión, como está tratando de encontrar una forma, el cuerpo, el ser humano siempre va para adelante, entonces está tratando de encontrar una forma de salir de eso, empieza a comer más, empieza el aumento de peso, empieza también a deteriorarse su salud. Y finalmente viene una de las cosas más graves, que es los trastornos mentales, porque la persona ya empieza a perder la vertical de su pensamiento y empieza a sufrir ya delirios de persecución, o todo el mundo está en contra de mí, nadie me quiere, todas las personas están tratando de destruirme, y empieza todos esos trastornos que lo único que hacen es destruir todo tipo de relación a nuestro alrededor y destruir nuestra propia vida finalmente. Así es. Bueno, hemos llegado al final del primer segmento de los problemas. Ahora quede con nosotros porque
vamos a las soluciones. Muy bien, hemos regresado a este su programa Problemas y Soluciones y el día de hoy estamos hablando acerca de la amargura y ahora vamos a las soluciones. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de la amargura? Solo antes de ir a cada una de ellas, solo quiero decirle esto. Esto no es sencillo y créame, no pretendemos ahora minimizar lo que le ha acontecido en su pasado o la razón por la cual usted puede estar viviendo un momento de amargura, pero se puede. Y ese es el punto. Se puede salir y esperamos que estas soluciones le ayuden. Muchas veces toma tiempo y mucha fuerza de voluntad y disciplina para hacerlo. Pero como decía mi esposo, no es un estado al que estemos condenados. La palabra de Dios nos deja siempre la salida para poder superar todas estas cosas. Entonces vamos a proponer algunas soluciones prácticas que usted puede empezar a ya poner en acción para que usted pueda poco a poco ir saliendo de este embrollo, ¿no?, que causa la amargura. Entonces la primera solución es: acepta el mundo tal y como es. Yo creo que una de las cosas por las que muchas veces nos amargamos mucho es porque tenemos idealizaciones de cómo debería de ser el mundo, de cómo debería ser nuestra vida, y los tenemos muchas veces demasiado alto. Y en la vida real, cuando ya salimos fuera de nuestras idealizaciones y vamos a la vida real y nos damos cuenta que las personas con las que nosotros vivimos no son tan perfectas como nosotros esperamos que sean, que en la vida pasan accidentes, que en la vida pasan, que la muerte es una realidad y tantas otras cosas, venimos y nos resistimos, decimos no, la vida no debería de ser así, nos enojamos, nos resentimos hasta contra Dios. Yo por lo menos siempre he escuchado cristianos que cuando pierden un familiar, siempre dicen, ¿por qué Dios me hizo esto? Y no entendemos que también el proceso de pasar, digamos, de la vida a la muerte es también parte de la vida. Entonces, el no tener esta integración de aceptar de que vivimos en un mundo que está dañado, en un mundo donde vamos a pasar necesidades, donde vamos a ser rechazados, donde la vida no es ideal. Cuando uno va hacia la vida creyendo que todo debe de ser perfecto, que todas las personas nos deben aceptar, que nunca debemos de enfermarnos, ni morir, ni sufrir ningún accidente o perder ningún tipo de dinero, y vamos hacia la vida, entonces ahí es cuando son, digamos, los fiascos más grandes en el mundo emocional. Eso es cuando normalmente nosotros idealizamos como todo me va a salir bien o todo va a estar perfecto, cuando realmente pues no es así. La vida tiene sus adversidades y si nosotros no entendemos que habrá momentos donde uno va a ganar y otros días donde uno va a perder, donde van a ser momentos buenos y otros van a ser momentos malos, y por eso cuando uno casa a las personas le dice en las buenas y en las malas. O sea, significa que van a haber momentos difíciles, y por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero debíamos de confiar que Él ha vencido al mundo. Antes que pases a la siguiente, solamente quiero añadir, muchas personas, por ejemplo, se amargan en el matrimonio, porque cuando dicen, bueno, me casé para las buenas y las malas, pero las malas también incluyen los defectos del carácter de la otra persona. Hay cosas, digamos, que siempre van a estar en la mesa del carácter y de la personalidad de su pareja, que quizás a usted no le vayan a gustar tanto, pero muchas veces uno ve esas cosas y se amarga contra la persona o descalifica su matrimonio, pero precisamente es por eso, porque creemos de que la persona con la que estamos casadas debe ser perfecta, y cuando comienza la realidad de la vida, que no estamos casados con seres angelicales ni perfectos, entonces ahí es cuando comienza la amargura en el corazón. Entonces es muy importante de que nunca espere perfección en nada de este mundo, porque si no se va a amargar, porque no la va a encontrar. Y eso nos da pie para la segunda solución, que es no tome las cosas tan en serio. En serio, o sea, hay veces estamos tan ensimismados y creyendo, buscando estas perfecciones, que no nos damos un momento para decir, no todo en la vida es alcanzar, lograr,
y no podemos disfrutar realmente de la vida y nos tomamos tan en serio a nosotros que ocurre un fenómeno que creemos que todo el mundo está, lo decíamos en los problemas, que todo el mundo está en contra de nosotros o planeando dañarnos. Recuerdo la primera clase que tuve en la universidad en administración de empresa. La profesora que nos iba a dar la clase, antes de iniciar su clase en sí, dijo esto: quiero darles una recomendación. Quiero darles esta recomendación que les va a servir para toda la vida. Entonces uno creía que era algo administrativo, pero de repente ella dijo esto: no tome las cosas tan en serio. No se tome usted tan en serio. No tome la vida tan en serio. Y nos dijo esto: si ustedes aplican en su vida este principio, a ustedes les va a ir mejor que a cualquier otro, que todo en la vida él se toma tan importante, se cree que el mundo gira a su alrededor. Dice, a ustedes les va a ir mejor que a ese tipo de personas. Y creo que es un principio que podemos aplicar, por lo menos estoy enfocando este ángulo, sé que vas a enfocar otros ángulos, pero si lo hacemos, vamos a tener una vida más relajada. No todo serio, sino que vamos a poder disfrutar también de los momentos que son buenos y los momentos que no son tan buenos, pero aún en el proceso uno va a poder disfrutarlo. Yo soy una persona que a mí me gusta el perfeccionismo. Me gusta empujar para que las cosas se vean bien, sean lo más perfectas que pueda. Pero me di cuenta en una etapa de mi vida de que cuando las cosas no salían tan perfectas como yo quería, porque cualquier cosa podía pasar, aprendí de que la mejor manera o la mejor cosa que yo podía hacer para no vivir amargada era relajarme en esto y no tomar así como que si las cosas no salen perfectas, el mundo se va a acabar o mi mundo se va a acabar. He aprendido con el tiempo a relajarme porque aunque a mí me guste, digamos, y todavía sigo empujando, no es que es una licencia para convertirme en una persona pues que acepta la mediocridad, así, bueno, pues entonces si no es todo es perfecto, pues que las cosas salgan a como sean. No, siempre empujo para que las cosas salgan y se hagan lo mejor posible. Pero sí aprendí de que por más que empuje, hay cosas que no van a salir es mi idea o mi concepto de perfección. Entonces también tengo que tener un margen de relajamiento, un margen de aceptar las cosas y no tomar como que si las cosas no se dan ahí, entonces esto es el fin del mundo y hacer el relajo, ¿no? Y amargarme por las cosas. Entonces, muy importante este consejo. Otro de los consejos para solucionar es no ser tan sensible. Esto de ser sensible es impresionante cómo las personas fácilmente se ofenden. Por ejemplo, me ha ocurrido en muchas ocasiones cuando personas quieren darme como su opinión o pedirme que yo haga algo y como todo en la vida, uno no puede hacer todo lo que le dicen a uno o todo lo que le piden uno hacer. Uno tiene que hacer lo que uno estima correcto o conveniente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurren este tipo de situaciones? La persona se siente ofendidísima porque no le escuchamos, porque no seguimos lo que la persona sugirió y empieza, la persona viene y dice, ay, no me hizo caso. Pero ¿qué pasa si finalmente es la decisión de uno? Entonces se vuelve la persona tan sensible, o uno le dice o le da una opinión o una sugerencia y entonces la persona no puede, no admite. Y en esta vida uno tiene que cortar esa parte sensible porque estamos rodeados de un mundo, y más ahora en este mundo de las redes sociales, que es criminal. Y le puedo hablar de personas que han tenido que hasta cerrar sus redes o desaparecerse de las redes. En una ocasión, Marco Witt le tuvo que, me acuerdo que le hicieron una entrevista y dice que él se puso a leer lo que la gente comentaba de él. Dice que le dio depresión porque decían unas barbaridades acerca de él, que era brujo, que la canción de que cuán bello es el Señor había sido compuesta por un brujo y tantas locuras que él tuvo que decir, no voy a seguir leyendo esto porque me está volviendo loco.
y dijo, voy a simplemente cerrar mis oídos a la opinión de la gente y no voy a dejar que esto me afecte. Yo me di cuenta en un momento de mi vida, especialmente de esta plataforma donde somos pastores, de que la sensibilidad, ser demasiado sensible a comentarios, a críticas, a caras, a todo este tipo de cosas, no me iba a llevar a ningún lado. La verdad es de que cuando uno todo el tiempo está ofendido porque alguien dijo, porque alguien volvió a ver, porque alguien comentó, porque alguien, uno se vuelve prácticamente incapaz de sobrellevar cualquier proyecto de vida que uno tenga en sus planes. Entonces, uno tiene que desarrollar, esta para mí es una nueva habilidad que he aprendido a desarrollar y estoy desarrollando, es a no ser tan sensible ante las cosas. Cada día, la Biblia así lo dice, la Biblia lo estipula, que la maldad del mundo aumentará. Y uno tiene que proteger su corazón para no estar todo el tiempo amargado y frustrado y con ganas de renunciar, con ganas de divorciarse. Una de las cosas, por ejemplo, que tristes que yo veo también en la vida matrimonial es de que muchos matrimonios están amargándose porque hay un exceso de sensibilidad. La esposa no puede decir algo, una broma, o el esposo no puede decir una broma, o llegar 5 minutos después de lo estipulado, o cosa, porque entonces ya todo es una ofensa. Uno no puede decir muchas veces un no en la casa porque se ofenden los hijos, también les pasa eso. Uno le dice no y Dios mío, como que, ¿verdad? Es una supersensibilidad que está rodeando hoy a nuestra sociedad y que es la razón por la que muchas veces muchas personas están amargadas. Entonces hay que desarrollar un músculo de la personalidad donde uno aprenda a no ser tan sensible y tener mayores fortalezas para enfrentar las cosas difíciles de la vida. Así que no seamos tan sensibles. Otra de las soluciones es no ser mal pensado. Hay algunos que piensan que esto del pensamiento positivo es de la nueva era y pensar positivamente que eso no es correcto, pero permítame explicarle algo. El pensamiento positivo es bíblico. O sea, el apóstol Pablo nos manda y nos dice que pensemos en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo bueno, dediquen su pensamiento a eso. Así que si usted tenía esa idea, quítesela. Eso es un principio bíblico. Y necesitamos aprender a ser bien pensados. Ese dicho de piensa mal y acertarás es incorrecto. Uno debe de dar la oportunidad a la vida, a las personas, a la sociedad, al ser humano, de creer que no todo el mundo está pensando en tratar de dañarnos o está pensando mal de nosotros. Y le voy a decir algo más, puede que sea cierto que hayan personas que quieran dañarle, pero el hecho de que usted está pensando lo correcto le va a resolver ese conflicto que uno todo el tiempo tiene de vivir desconfiado, de vivir siempre mirando sombras por todos lados. Y finalmente, si ocurre algo, pues va a tener que ocurrir, pero ya usted no vive ese momento de amargura o de todo el tiempo vivir como a la defensiva. Uno de los problemas que creo que pasa por la que la gente se amarga bastante es porque le dan demasiado crédito a sus pensamientos y a sus imaginaciones, especialmente a las negativas. De repente se les mete en el pensamiento, comienzan a pensar de que una persona lo odia. Tal vez la persona es una persona seria, no sonríe con nadie, pero a la persona se le metió en la cabeza, esta persona me odia. Porque en la cabeza de ella tal vez la expectativa es de que cuando la persona la vea a ella, debe demostrar un gran entusiasmo, debe demostrar una gran alegría de verlo, y de repente se encuentra con una persona, es una persona seria, apenas y movió la cabeza, entonces ya la imaginación comienza, esta persona me odia, esta persona no me quiere, y comienza a hacerse todo lo que es un castillo increíble de malos pensamientos. Entonces alimentan esa imaginación, le dan crédito, la hacen como que si fuera una realidad, como que si fuera algo objetivo, y termina amargándose. Y hay muchas personas que andan en el mundo amargadas a punta de imaginación. Así como hay amigos imaginarios, hay
enemigos imaginarios en el mundo real increíblemente. ¿Ya? Hay mucho más enemigos imaginarios que amigos imaginarios en este mundo. Entonces tenga cuidado de darle demasiado crédito a sus procesos de imaginación, especialmente cuando son negativos, porque la tendencia es de que lo va a llevar a un estado de amargura, ya sea en contra de otras personas o en contra de cualquier cosa, digamos, que se pone en su camino. Otra de las soluciones es perdonar. El perdón es una cobija que si uno tiene frío, imagínese cuando usted tiene frío y de repente alguien le da una colcha y se siente acobijado, se le va el frío. Así yo comparo el perdón. Cuando uno perdona, se siente tan bien, tan liberado, y usted no va a vivir en amargura. Si usted da el paso de perdonar, porque eso es una decisión, créamelo, es una decisión, usted da el paso de perdonar, usted va a liberarse de esa amargura. Su papá, su mamá, se ha determinado que hay personas que se han ido del país por amarguras y pasan 20 años y cuando regresan y vuelven a ver a la persona se les despierta otra vez porque no aprendieron a perdonar. Dé el paso de perdonar, diga voy a decidir perdonar. Perdono a ese que me hizo daño, perdono a ese que me robó, que me asaltó, que me dañó, que me afectó. De repente su papá, su primo, alguien que abusó de su persona, perdónelo para que pueda ser libre. Bueno, y por último, recuerde que la amargura es un problema espiritual y la Biblia dice de que debemos de vencer lo espiritual con lo espiritual. Entonces, una de las cosas que será importante si usted quiere dar y alejarse de este mundo interior es entréguele esto al Señor. Entréguele su amargura al Señor, ore y pídale al Señor. Así, yo siempre pienso en David cuando decía, crea Dios en mí un corazón limpio. Siempre pienso de que uno debe ser diligente en orar por la condición de su corazón. Si uno está amargado con la vida, está amargado con Dios, está amargado con una persona, qué mejor que venir a la oración y decir, Señor, crea en mí un corazón limpio, quita de mi corazón la amargura. Permíteme, como decía el salmista David, devuélveme el gozo de tu salvación. La gente que está amargada está muy lejos de experimentar lo que es eso, el gozo de haber sido salvado, el gozo de haber sido perdonado, el gozo de saber que aunque nos vayamos de esta tierra, nos espera la patria celestial. Son cosas y pensamientos que jamás se asoman en la vida de una persona que está amargada. Pero si usted ora, al igual que hizo el rey David, y le dice, Señor, limpia mi corazón, dame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí y devuélveme el gozo de tu salvación, ciertamente que Dios se levantará por usted para ayudarlo a salir de este problema. Un gran paso será entender que solo Dios nos puede traer una verdadera salida. Y si usted dice, yo necesito, ¿por qué no lo hace el día de hoy? Tal vez puede ir a su cuarto y hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame, ya no quiero seguir viviendo así. Quiero ser plenamente libre. Y recuerde, la Sagrada Escritura nos dice que si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Está en sus manos, usted puede dar ese paso. Hemos llegado al final. Gracias por haberse unido a este programa. Siempre es un gusto, un placer, un privilegio podernos dirigir a ustedes. Un fuertísimo abrazo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.